Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 17, la palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir, Dios no cambia. Una de las características más importantes de la personalidad de Dios, de la persona de Dios, porque es una persona, es justamente esta estabilidad que tiene. La capacidad de poder a través del tiempo conservar los mismos parámetros que le hacen actuar de las mismas maneras ante las mismas circunstancias. Es una característica de Dios que es tremenda y que nos hace a nosotros poder tener mucha más confianza en Él, porque sabemos que Él es estable. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aunque no tal vez con las mismas características benignas, digamos, de esta estabilidad, también es cierto que nosotros como hombres y mujeres tenemos algunas características que vienen con nosotros. Hay algunas cosas que son estables en nosotros. Algunas formas de reaccionar, unas formas de comportarnos, que independientemente del tiempo cronológico, del tiempo histórico en el cual se refiera o que se manifieste el hombre, independientemente del país o de la región, igual los hombres reaccionamos, tenemos algunas estabilidades emocionales. Y sobre eso vamos a estar hablando hoy. Y para hacerlo, vamos a tratar de introducirnos en una historia que muchos conocen, que algunos no, por lo cual vamos a hacer una semblanza así rápida, ¿sí? El pueblo de Israel estuvo mucho tiempo cautivo, vivió en esclavitud en Egipto. Y lo hizo hasta que apareció en la historia la figura de Moisés. Moisés había crecido en el palacio de Faraón, había sido educado ahí, y ya de grande es que se entera que él es también del pueblo de Israel. Y en una trifulca en la que participó en algún momento, defendiendo a un israelita que estaba siendo azotado, él termina matando a un egipcio. Y a consecuencia de eso, tiene que salir huyendo. Y es recién muchos años después en que retorna a Egipto, ya bajo el mandato de Dios y como un siervo de él, con el mandato, con la orden de parte de Dios de venir a sacar a su pueblo de la esclavitud. Y esa historia de liberación del pueblo de Israel de mano de Dios a través de la persona de Moisés está llena de milagros. El último de esos milagros en tierra egipcia es la apertura del Mar Rojo. El pueblo de Israel, saliendo de Egipto y saliendo de la esclavitud, se encuentra con el ejército egipcio a las espaldas, con el Mar Rojo de frente, y Dios le da la orden a Moisés de caminar en fe. Y cuando lo hace, el Mar Rojo se abre, el pueblo de Israel pasa en seco, y el Mar Rojo se cierra atrás de ellos, arrastrando a la muerte a todo el ejército egipcio. Siguen su camino, lo hacen siendo guiados por una columna de nube durante el día, que justamente les marcaba el camino y que también, calculo, le daba sombra en medio de un desierto abrasador. Y durante la noche, la columna de fuego, que iluminaba, marcaba el camino y que además los mantenía abrigados, calculo también. En medio del desierto, sin ninguna despensa cerca, Dios les provee de todo. Les provee del alimento, les provee de la bebida, no haciéndoles faltar nada, de manera milagrosa. Y en un momento determinado, Moisés sube al monte a buscar palabra de parte de Dios, porque hasta ese momento era un pueblo sin ley. Y ese pueblo que
que hasta ese momento había vivido milagro tras milagro de la mano de Dios, que había visto con sus ojos cosas maravillosas de parte de Dios, un pueblo que tenía la expectativa de llegar a una tierra prometida en la cual fluía leche y miel. Ese pueblo se impacientó porque Moisés tardaba en bajar. Y ese pueblo que tenía un Dios que era vivo, un Dios que se había mostrado vivo durante todo ese proceso de liberación, un Dios que los había sacado de la esclavitud y que les prometía y los llevaba hacia una libertad completa y absoluta de toda esclavitud, ese pueblo se impacientó y cambió a ese Dios vivo, a ese Dios al cual habían visto día tras día delante de ellos, cambia un Dios vivo por un Dios muerto, por una estatua de oro. Cambió a un Dios de expectativas y de esperanzas en un Dios estático, silencioso, un Dios portable, un Dios de bolsillo. Entonces, cuando Moisés baja del monte, ese día murieron varios del pueblo de Israel por mano de Moisés y los que se pusieron atrás de él. Y ahí es como que les pone los patitos en fila, ¿no? Al pueblo de Israel, los llama a entendimiento y dice, bueno, sigamos, segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera. Y ellos continúan su camino en las mismas condiciones, viendo milagro tras milagro todo el tiempo de su desandar entre que llegaban a esa tierra prometida. Y finalmente llegan a las orillas del Jordán, la tierra prometida del otro lado, mandan a espiar a los 12 a la tierra para ver qué había, y cuando vuelven los 12 con Josué y con Caleb a la cabeza, se arma una tremenda rebelión dentro del campamento. Estaban muy pocos los que querían confiar en la palabra de Dios de que iban a ser entregados en sus manos, y la gran mayoría que se rebeló en contra de Dios teniendo temor de los gigantes que habitaban esa tierra. Y entonces, por esa incredulidad, por esa falta de fe, por esa rebelión de parte de ese pueblo, Dios toma la decisión de condenarlos. A todos los adultos, a todos los que eran mayores de 20 años, que de manera consciente, que de manera informada, tomaron la decisión de rebelarse en contra de Dios, Él los condena a vagar por el desierto por 40 años hasta que el último de esa generación termine muerto. Y recién cuando eso suceda, cuando eso hubiera sucedido, el pueblo iba a volver a tomar rumbo hacia la tierra prometida nuevamente. El día después de la rebelión, en el mismo momento de la rebelión, el pueblo de Israel, que era uno, se convirtió en dos pueblos. El pueblo de la promesa y el pueblo del desierto. Y durante esos 40 años, siendo un pueblo, se convirtieron en dos pueblos. El pueblo de la promesa y el pueblo del desierto. Y pasaron dos cosas con esos dos pueblos. La primera es que hubo adultos que se levantaron día tras día, luego de dormir al amparo de esa columna de fuego, se levantaron día tras día con la sola expectativa de comer, caminar, recolectar alimentos, comer, dormir. Pero durante ese tiempo siguieron viviendo sus vidas normales. O sea, se siguieron festejando los cumpleaños, se siguieron celebrando las bodas, los niños siguieron naciendo. Era como que todo estaba normal. Pero cada vez que ese adulto levantaba la vista y veía la columna de nube delante de él sabía perfectamente, lo tenía completamente claro en su cabeza, de que estaba yendo a ninguna parte. De que por más que cantara, que celebrara los rituales, de que orara y levantara las manos en medio del culto, en realidad estaba yendo a ninguna parte. Estaba caminando hasta que ya no pudiera caminar más. Y por el otro lado, había niños, había adolescentes, que
eran criados por adultos que al criarlos tenían solamente la esperanza de poder criarlos para vivir una promesa que ellos no iban a poder vivir. Los estaban criando para poder enfrentar situaciones en las cuales ellos no iban a poder estar como padres, para poder protegerlos, para poder ayudarlos. Estoy seguro de que trataron de prepararlos de la mejor manera para poder vivir una realidad que ellos no iban a poder compartir. Y estoy seguro de que hacían eso en función de mi experiencia como padre, es lo que yo haría. Y estoy seguro que se esforzaron mucho de guiarlos a conocer a un Dios que los protegía en el presente y que los iba a proteger en el futuro, porque Dios los estaba guiando a ellos, a los niños y a los adolescentes, a ellos los estaba guiando hacia la tierra prometida. Y es justamente acá donde yo me quiero detener, en estas estabilidades que tenemos los seres humanos. En lo personal yo llegué al conocimiento de Dios cuando era un adolescente, cuando tenía 17 años. Y el 19 de junio de 1991 me apropié del regalo de Jesús en esa cruz y en esa resurrección. Esas cosas inseparables. Y durante el tiempo que transcurrió entre ese día y este día, mi vida osciló entre esas dos condiciones de las que le venía hablando. Fui parte del pueblo de la promesa, pero también fui parte del pueblo del desierto. Y la invitación para vos hoy es justamente preguntarte esto. Hoy, ¿a cuál pueblo perteneces? ¿Al de la promesa o al del desierto? En 2 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y este versículo nos está hablando de nuestra realidad como creyentes. Internamente en nuestro ser espiritual está la perfección de Dios. Habla de ese tesoro que nos fue dado cuando aceptamos a Jesucristo y lo atesoramos en nuestros corazones. Pero así como es cierto que eso que atesoramos en nuestro corazón es perfecto, también es cierto que lo que contiene ese tesoro es de barro. Es imperfecto, es quebradizo, en muchos sentidos es débil. Y es por esta característica que tenemos los seres humanos, que muchas veces en nuestra vida como cristianos transitamos por etapas en las que somos partes del pueblo del desierto. Transitamos por etapas en las que al levantarnos a la mañana, nos levantamos sin otra expectativa que la de llegar en horario al trabajo, la de pagar las cuentas, jugar un picadito, comprarnos esa ropa que nos gustó, comernos un asadito el domingo, ir el sábado al culto, cantar, escuchar una linda palabra, irme a mi casa y dormir. A mí me pasó esto. Me ha pasado esto. Pero en algún momento en ese transitar por mi desierto, de pronto me detengo a preguntarme, a pensar sobre cómo estoy viviendo. Y me doy cuenta que estoy en el desierto, que estoy caminando, que estoy haciendo muchas cosas, que estoy sirviendo a veces. Pero estando en movimiento estoy inmóvil. En mi vida cristiana, que es normal, que no tiene expectativa. No tiene expectativa de ver a un Dios actuando de manera sobrenatural. Entonces me doy cuenta que estoy conforme de seguir dando vueltas por el mismo camino que transité la semana pasada, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Y que tal vez la semana que viene voy a desandar el mismo camino. Entonces un frío me recorre la espalda. Porque me doy cuenta que solo estoy caminando en el desierto hasta que ya no pueda caminar más. Justo como ese pueblo de Israel, que caminaba en el desierto
hasta que ya no pueda caminar más. Caminando, pero yendo a ningún lado. Como les decía antes, después de la rebelión, el pueblo de Israel se convirtió en dos pueblos, el pueblo de la promesa y el pueblo del desierto. Y en este tiempo que tenemos el privilegio de vivir como pueblo de Dios, también somos dos pueblos. Somos el pueblo de Dios, uno, pero también somos dos pueblos, el pueblo de la promesa y el pueblo del desierto. Y este último pueblo, el del desierto, es el pueblo del que hablaba recién, conformado por creyentes que creen que Dios existe, y es cierto, creen en eso, pero que no tienen expectativas en Él. Muchos de nosotros vivimos en un tiempo de crisis espiritual permanente, en la que no esperamos absolutamente nada nuevo en nuestra vida. Estamos conformes con cómo estamos. Y no seguimos a Dios a ninguna parte porque lo hemos confundido o lo hemos fundido nosotros en un Dios que nos quede cómodo, al que le podamos cantar, al que le podamos servir dentro de la comodidad de los que nos queda cómodo a nosotros. Y haciendo esto, caminamos nuestra vida sin ir a ninguna parte. Caminamos hasta que ya no vamos a poder caminar más. Y esta postura ante la vida tiene una razón de ser, está motivada por algo. Tal vez en algún momento hice lo mismo que el pueblo de Israel. En algún momento tuve temor disfrazado de fiaca de tener que enfrentar a mis gigantes. Porque si tenés una tierra prometida por delante, también tenés gigantes en esa tierra prometida. Y a veces por temor a enfrentar a esos gigantes, nos acomodamos en la comodidad de lo normal. Tal vez esté motivado en las veces en las que sentí la derrota, las veces en las que intenté enfrentar a mis gigantes y salí mal parado, o las veces que intenté hacer cosas nuevas y fueron un desastre, o las veces que confié en que todo estaba encaminado, que las personas al lado mío eran de fierro y creían y pensaban lo mismo que yo, y de repente me encontré solo y decepcionado. Son muchas las veces que los fracasos nos sepultan. Son muchas las veces que los fracasos nos hacen transitar este tipo de caminos conocidos y cómodos, caminos seguros, sin sobresaltos, sin expectativas, caminos en el desierto. Como iglesia se viene un tiempo nuevo. Como el pueblo de Israel, hoy nos enfrentamos a la orilla de nuestro propio Jordán. Y es el tiempo en que los grupos pequeños empiezan a caminar otra vez. Y digo que este tiempo nuevo que nos toca vivir es como nuestro propio Jordán, nuestra propia tierra prometida. Porque los grupos pequeños son la posibilidad de empezar a sembrar algo nuevo, de empezar a vivir nuevos desafíos, de enfrentar a los gigantes personales que tiene cada uno, de empezar a servir a Dios y tener la expectativa de que algo nuevo, impresionante, movilizador va a suceder. Pero hoy estamos a la orilla. Nos estamos moviendo hacia allá, pero estamos a la orilla. Pero para poder cruzar ese Jordán y empezar a vivir ese proceso nuevo que se presenta delante de nosotros, es necesario que pasen dos cosas, que nos pasen a nosotros dos cosas, como iglesia y como individuos, como cuerpo y como hijos. La primera de esas es que vamos a tener que dejar de caminar en el desierto de nuestra normalidad. Que salgamos de la comodidad de las cosas que conozco y que domino, porque en esas cosas no se manifiesta Dios. Esas son las naturales, esas son las normales. Voy a tener que plantearme la necesidad de levantarme cada día con la expectativa de que Dios haga algo nuevo en mí, porque yo me estoy desafiando a vivir cosas nuevas de la mano de Dios. Eso es lo primero que tiene que pasar. Y lo segundo es que vamos a tener que cruzar nuestro Jordán
y enfrentar a nuestros gigantes. Y para hacer esto necesitamos una mente renovada y un espíritu dispuesto. Los que cruzaron el Jordán en aquel momento, los que lo cruzaron, eran una generación nueva del pueblo de Israel. Y estaban enfrentando ese nuevo desafío con una mentalidad nueva y con una mirada nueva. Y cada uno de los que estamos hoy aquí somos parte de una generación nueva, independientemente de la edad que tengas. Somos parte de una generación nueva. Vos sos parte de una generación nueva que se hace nueva al renovar tu mirada sobre las cosas que te rodean. Vos sos parte de una generación nueva que se hace nueva cuando deja atrás las cargas que estuvo arrastrando durante su desierto y se declara victorioso en ese Dios de milagros que ya se hizo presente en tu vida incontable cantidad de veces. ¿O no ha sido Dios milagroso en tu vida? Nosotros somos el pueblo de la promesa. Vos sos parte de un pueblo que, independientemente de que actualmente puedas estar atravesando un desierto personal, para vos hay un futuro. Y es un futuro que es inminente, que es cercano, en el cual van a suceder cosas, y cosas que no van a estar bajo tu control, pero que sí van a estar bajo el gobierno y control de Dios. Vos sos parte del pueblo de la promesa, una promesa que se cumplirá siempre y cuando seamos capaces de confiar en Dios cuando vayamos a enfrentar a nuestros gigantes. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Tus recuerdos del pasado? ¿Tus malas experiencias? ¿Tus miedos de no estar a la altura? En Ezequiel se habla de un pueblo de Israel que desde la cautividad clama a Dios porque se encontraba en este tipo de caminos y se sentía muerto. Y en medio de ello le pide a Dios y Dios lo lleva a Ezequiel a contemplar un extenso campo de huesos humanos secos, sin vida. Y Dios hace esta declaración. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Si sentiste el fracaso, mi espíritu en vos te levanta. Si sentís la derrota, si sentiste la decepción, mi espíritu en vos, dice el Señor, te levanta. Si sentiste el desánimo y la indiferencia, si sentiste el desprecio, si sentiste el fracaso, mi espíritu en vos, dice el Señor, te levanta. No importa qué tan grandes sean tus gigantes. Dios es más grande. ¿Lo creen? Dios es más grande. En el camino al Jordán quedaron sepultados incontable cantidad de sueños, de expectativas y de deseos. Y esos sueños, expectativas y deseos junto con los huesos de ese pueblo se convirtieron en polvo y se desvanecieron en el aire. El mismo Moisés, subido a un monte, en los últimos días de su vida, mira para adelante y contempla la tierra prometida, esa tierra prometida que él anhelaba pisar. Y yo estoy seguro que al tener la plena certeza de que lo más que iba a poder hacer era mirarlo, su corazón estaba entristecido a morir. Y después de verlo, se murió con esa sola imagen en la retina. Yo no quiero ser alguien que solo contempla a lo lejos la tierra prometida para morirme en mi desierto. Dios no quiere que seas de los que miran a lo lejos para solo darte vuelta y volver a caminar el desierto para solo caminar a ningún lado hasta que ya no puedas caminar más. Por eso hoy es un día distinto.
Todos tenemos experiencias previas. Como iglesia, todos tenemos experiencias previas. Si estás llegando, si ya estás hace mucho tiempo, todos tenemos experiencias previas. Así que si tenías sueños sepultados, si tenías expectativas que ahora yacen como huesos secos en el piso de tu vida, hoy es día de resurrección. Resurrección de tus expectativas en Dios, resurrección de tus sueños, resurrección de tu relación con un Dios que te puede sorprender mañana si te animas a confiar hoy. Resurrección de promesas olvidadas. En algún momento de tu vida anterior te detuviste y dijiste, Padre, yo quisiera hacer esto para vos. Yo te prometo hacer esto para vos, para tu gloria. Y en el camino te derrotaron. Hoy es día de resurrección. Hoy es día de abandonar el desierto y decir, no me voy a dejar derrotar por mis fracasos, no me voy a dejar derrotar por las veces que me decepcionaron, no me voy a dejar derrotar por las experiencias previas. Yo delante tengo la tierra prometida y hoy es día de resurrección. Dios es quien te dice, iglesia, renová mi espíritu en vos y yo te doy nueva vida. Así que, sabiendo que como iglesia nos enfrentamos a un tiempo nuevo, que estamos a las orillas del Jordán y tenemos la tierra prometida por delante, en la cual vamos a tener que enfrentar a los gigantes. Nadie nos va a regalar nada. Pero sabiendo que Dios es más grande que cualquiera de esos gigantes, ¿no anhelás para tu vida un día de resurrección? ¿No quisieras que esos sueños que tuviste se empezaran a hacer realidad? ¿No quisieras que esas expectativas perdidas empezaran a caminar otra vez? Si lo querés, hoy es día de resurrección. Y pongámonos de pie. Y al mismo que corrió la piedra, pidámosle que corra la piedra de nuestra tumba en el desierto. Y nos diga, levántate y anda. Y empecemos a caminar otra vez para atravesar ese Jordán y empezar a vivir una vida lejos de la normalidad, en plena gloria de un Dios que se manifiesta día tras día, en cada uno de mis sueños, en cada una de mis expectativas, en cada uno de mis pasos.